En 2006, un hombre agonizaba cerca de la cima mientras más de 40 escaladores pasaban a su lado. Algunos pensaron que ya había muerto, otros sabían que no, y siguieron adelante de todos modos. Él no fue el primero en morir en el Everest, no será el último. A 8.000 metros tu cuerpo se está aparando, los músculos se atrofian, los pulmones se ahogan, la mente se desvanece. Se le llama la zona de la muerte, y no perdona errores. Pero a veces lo que sucede allá arriba no es solo cuestión de la naturaleza, es cuestión de decisiones. Esta es la historia de 3 hombres que escalaron hacia la misma cima pero nunca regresaron. Sus nombres eran David Sharp, Botas Verdes y Scott Fisher. Y sus cuerpos están. Y lo que les sucedió cambiará para siempre la forma en que ves el Everest. David Sharp no era imprudente, simplemente estaba solo. En 2006 se propuso escalar el Everest sin un equipo, sin sherpas, sin oxígeno embotellado, sin un plan de respaldo, solo la creencia de que podía hacerlo a la manera pura. En 2006 Sharp eligió la expedición más barata disponible, una escalada de bajo presupuesto por la cara norte, sin apoyo meteorológico, sin comunicaciones por satélite, sin un plan de respaldo. El 13 de mayo partió hacia la cima. En algún momento durante la noche pudo haber llegado a la cima. Algunos escaladores informaron más tarde haber visto una figura solitaria sentada cerca de la cima que coincidía con su equipo, pero por la mañana ya no estaba escalando. A 8.500 metros, justo debajo de la cima, David Sharp fue encontrado acurrucado dentro de una somera alcoba de piedra caliza conocida como la Cueva de las Botas Verdes, llamada así por otro escalador muerto, cuyo cuerpo había marcado la ruta durante años. Sharp yacía junto a él, acurrucado, inmóvil. Sus extremidades estaban congeladas, su rostro cubierto, su máscara de oxígeno vacía, pero estaba vivo. Los escaladores comenzaron a pasar a su lado tan pronto como amaneció. Algunos pensaron que ya había muerto, otros se detuvieron y escucharon, oyeron quejidos. Algunos intentaron ayudar, pero nadie se quedó. La mayoría asumió que estaba más allá de la salvación. Algunos no querían creer que todavía estaba vivo. Otros simplemente no tenían los medios para ayudar. No en la zona de la muerte, donde cada paso extra se siente como arrastrar un ancla. Un equipo turco lo vio. No pudieron ayudar. Miembros de una gran expedición comercial también lo notaron. Un Sherpa se detuvo y lo revisó. Sharp susurró su nombre. Pidió dormir, pero dormir a esa altitud es una rendición final. Un escalador avisó por radio. Algunos equipos discutieron qué hacer, pero nadie se quedó, y nunca llegó un rescate. Ese día más de 40 escaladores, 40, pasaron junto a David Sharp. Deja que eso cale. A la mañana siguiente, David Sharp estaba muerto. Su cuerpo permaneció en la Cueva de las Botas Verdes durante casi un año, antes de que los Sherpas lo movieran a una cornisa y lo dejaran caer por la cara norte. Un último acto de dignidad en un lugar que no le había mostrado ninguna. La indignación fue inmediata. ¿Cómo pudieron tantos escaladores pasar junto a un hombre moribundo? Porque nadie le dio oxígeno. Intentó cargarlo, hacer algo. Las respuestas son brutales. A 8.500 metros, la mayoría de los escaladores apenas pueden ayudarse a sí mismos. Intentar un rescate puede significar la muerte. Pocos están entrenados. Las radios fallan. Y David estaba solo. Nadie sabía qué faltaba. Nadie lo estaba vigilando. Apostó por el silencio del Everest y perdió. Y a pocos metros de donde David Sharp dio su último aliento, otro escalador ya había estado allí durante una década. Un testigo silente de cada ascenso, conocido no por su nombre, sino por lo que vestía. A pocos metros debajo de la principal cresta noroeste del Everest se encuentra una pequeña cueva de piedra caliza, conocida infamemente entre los escaladores como la Cueva de las Botas Verdes. Durante años los equipos que ascendían pasaban sin reducir la velocidad, viendo solo una figura acurrucada de lado. Unas botas Koflak plástico de color verde brillante sobresalían de la nieve, y eso era todo lo que necesitabas para reconocerlo. Simplemente se le conoció como Botas Verdes. Su nombre real era probablemente Tsevang Paljor de Ladakh, India. Nacido en 1968, se unió a la policía fronteriza indo-tibetana para servir y escalar.
El 10 de mayo de 1996, Paljor Dorje-Morup y Tsevan Samanla se separaron cerca de las 3:45 p.m. para intentar la cima. Comunicaron por radio que lo habían logrado, pero un análisis posterior sugiere que es posible que solo hayan llegado a una falsa cumbre, todavía unos 150 metros de la cima. Una ventisca azotó poco después, con vientos de más de 100 kilómetros por hora y temperaturas que descendieron por debajo de los menos 40 grados centígrados. Ninguno de los tres regresó. Esa misma temporada, los escaladores descubrieron un cuerpo congelado debajo del saliente rocoso a unos 8.500 metros. Yacía sobre su lado izquierdo, con las rodillas recogidas y los brazos cruzados. Su rostro estaba oscurecido por el hielo. Cerca había equipo y botellas de oxígeno, y las botas de color verde neón eran inefables. Botas Verdes se convirtió en un punto de referencia fijo para los escaladores. Una advertencia, una sombría medida de lo cerca que estaban a la cima o de lo real que era el riesgo bajo sus pies. En 2006, cuando David Sharp murió en esa cueva, muchos escaladores que ascendían asumieron que era Botas Verdes, ya congelado. Lo evitaron, esperando que no se pudiera hacer nada más. Durante más de 20 años, Botas Verdes yació congelado bajo una estrecha cornisa, un reparo accidental en el camino a la cima. Pero no todos los que murieron en el Everest eran anónimos. Algunos eran leyendas, líderes, guías en quien se confiaba la vida de otras personas. Scott Fisher era uno de ellos, y en 1996 sus fuerzas finalmente se agotaron. Scott Fisher no debía morir en el Everest, era uno de los mejores, una leyenda. A los 40 años ya había escalado el Everest sin oxígeno, una hazaña que le valió respeto mundial. Era duro, carismático y conocido por su mantra: hay que subir, bajar y salir. Pero al Everest no le importan las credenciales. Scott era la fase de Mountain Madness, una de las principales empresas de guías de la montaña. Su expedición de 1996 estaba repleta de clientes, guías, sherpas y presión. Porque cuando eras la cara de un negocio, el fracaso no solo es personal, es profesional. El 10 de mayo de 1996, Scott inició su último ascenso a la cima desde el campamento 4, cerca del Polo Sur, a 7.900 metros. Comenzó con cielos azules y grandes esperanzas, pero todo se movió más lento de lo planeado. Cuellos de botella cerca del escalón Teleri, detalles en la colocación de cuerdas, fatiga por la altitud y clientes que se quedaban atrás. Scott también estaba luchando. Estaba enfermo, posiblemente con EPA. Edema pulmonar de gran altitud. Su habla estaba arrastrada. Se movía lento. Aún con oxígeno suplementario no podía mantener su ritmo, pero siguió avanzando. A las 3:45 p.m., casi 2 horas después de la hora de retorno segura, Scott Fisher llegó a la cima. Permaneció solo 20 minutos antes de comenzar su descenso, pero algo había ido mal. Tropezaba, se quedaba atrás. Lobsang Yangbu, el sherpa principal de Mountain Madness, intentó ayudarlo. Lo bajó con cuerda corta, prácticamente arrastrándolo. Pero cuando llegaron a la Cumbre Sur, Scott se desplomó. El oxígeno casi se había agotado. El frío penetraba incluso el equipo más grueso. Y Scott, apenas consciente, le dijo a Lobsang que bajara y pidiera ayuda. Esa fue la última orden que dio. Más tarde esa noche, Anatoly Bukriev, un guía de su propio equipo, realizó una heroica misión de rescate en solitario, salvando a varios escaladores varados en vientos huracanados. Pero no pudo salvar a Scott Fisher. Cuando Bukriev finalmente lo alcanzó, Fisher apenas estaba vivo. Su máscara de oxígeno estaba vacía, sus manos estaban expuestas, su traje de plumas estaba desabrochado, con un brazo saliendo de la tela, un signo de manual de desvestido paradójico, un síntoma de hipotermia terminal. Scott Fisher estaba muriendo, no por un solo error, sino por una acumulación de ellos. La altitud, los retrasos, el agotamiento. Bukriev se quedó con él todo el tiempo que pudo. Luego, movió el cuerpo de Fisher fuera de la ruta principal de escalada, le cubrió la cara con nieve y lo dejó allí, en la ladera de la montaña que una vez había conquistado. Hasta el día de hoy, su cuerpo permanece allí, congelado en la ladera de la montaña. Scott Fisher no fue víctima de la mala suerte, fue víctima de los márgenes extremadamente estrechos del Everest, de intentar llevar a otros a una cima que se lleva todo de todos. Era uno de los más fuertes,
uno de los más audaces, y aún él no pudo vencerlo. Porque en el Everest, la fuerza puede llevarte a la cima, pero no siempre te trae de vuelta. David Sharp, Botas Verdes y Scott Fisher. 3 escaladores, 3 cuerpos, 3 verdades. El Everest no solo se llevó sus vidas, se llevó sus elecciones, sus sueños, sus límites, y los dejó frisados en el tiempo. Porque en la cima más alta del mundo, el aire es tenue, pero el costo es alto, y la montaña nunca olvida.